Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos.
Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. Pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón,
increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Nuevamente aquí en una transmisión más, tratando de expresar lo que creemos que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y les damos pues la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez en esta transmisión. En la transmisión pasada estábamos hablando de la cantidad de gente que está muriendo a nivel mundial. Y pues bueno, para nosotros es importante reconocer que de toda la gente que muere, ¿cuántos verdaderamente van a los brazos de Dios? Porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. No toda la gente conoce de Jesucristo. Hay veces que la gente se conforma con tener una religión y vuelvo nuevamente a hablar de esta situación. No me gusta hablar tampoco de religión, pero yo entiendo perfectamente que es uno de los engaños más astutos en el que la gente ha caído. Creer que la religión, tener religión es suficiente. Y no es cierto, no es cierto. Tener religión no es suficiente. No basta, tenemos que tener a Cristo. Tenemos que buscar a Cristo, tenemos que darle lugar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es algo muy triste cuánta gente está muriendo y no sabemos verdaderamente cuánta gente se está yendo con el Señor. Ojalá y pudiéramos decir todos están en las manos de Dios, pero no es así. No es así. A mí en lo personal me causa tristeza porque, bueno, aunque en nuestra familia no había sido afectada por esta pandemia, pues ya un primo recientemente falleció y fue de una manera pues prácticamente fulminante. Ahora sí que no tuvimos tiempo de nada y eso me lleva más todavía a tener la convicción, la certeza de la urgente necesidad de compartir de Jesucristo, de alcanzar a un mundo que no conoce del Señor. Y en la transmisión pasada hablaba no de las estrategias, sino de la persona, del instrumento. Hablábamos y decíamos que la estrategia de Jesús era Jesús mismo. Y en el caso de hablar del instrumento de alcance, pues es uno mismo. El Señor hablaba de que Él nos haría pescadores de hombres. Él decía que nos haría pescadores de hombres y yo entiendo que para ser un pescador, pues primero hay que ser pescado. Es decir, primeramente Dios nos tiene que alcanzar a nosotros para que nosotros después alcancemos a otros. Si nosotros no somos alcanzados, no podemos alcanzar a nadie. Y ahora, pues bueno, siguiendo un poco sobre la misma línea, quiero hablar acerca de la importancia de cómo compartir, porque decíamos, mucha gente no comparte de Jesucristo, no porque no quiera, sino porque tiene temor o no sabe cómo hacerlo. Y yo quiero hablar sobre este tema. Y en Juan 4, en el verso 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Estamos hablando de la mujer samaritana. Este pasaje donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Dice que muchos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esto está en Juan 4:39. Y miren, a veces no sabemos mucho de Biblia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo conocí del Señor, pues yo ni siquiera tenía Biblia, no sabía nada. Pero lo primero que hice fue compartir de mi nueva convicción
de esa fe que recién había brotado en mi corazón, porque yo era ateo y yo era pues marxista militante, y entonces pues toda la gente me conocía como ateo, me conocía como militante marxista, y pues nadie se la creía, ¿no? Que yo de repente del marxismo al cristianismo, que cambié radicalmente. Pero lo primero que hice fue empezar a hablar de esa nueva forma de vida, de ese nuevo encuentro que yo había tenido con Jesucristo, esa manera como Él alcanzó mi vida, cómo habló a mi vida, cómo tocó mi corazón, cómo me transformó. No sabía de Biblia, pero yo hablaba con la gente, y la gente me decía: te desconozco, José Luis, te desconozco. Y mucha gente me decía: es que no eres el mismo, ya no eres el mismo. Y al principio me sonaba pues muy natural: no, es que ya no soy el mismo que antes. Y no se necesita saber de Biblia. Y no quiero decir que no es importante que la conozcamos, sí es importante que la conozcamos, pero lo más importante es tener el deseo, el anhelo, la pasión de hablar de Él, de hablar de lo que Él está haciendo en nosotros. En la transmisión pasada hablábamos de la importancia de alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. Y ahora yo creo que necesitamos entender que la gente tiene que conocer la forma de cómo establecer una relación con Dios a través de Jesucristo y experimentar un nuevo nacimiento. Eso es lo que la gente no sabe. La gente se conforma con tener una religión, pero si tú le preguntas a una persona: ¿has nacido de nuevo?, la gente no sabe ni qué es eso. Ahora, si usted nos está escuchando y no sabe lo que es un nuevo nacimiento, quiere decir simplemente que usted no ha nacido de nuevo y usted necesita nacer de nuevo. El Señor Jesús le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no naces de nuevo, el día que mueras no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. El que nace dos veces muere una sola vez, pero el que nada más nace una vez muere dos veces. Tenemos que considerar lo importante que es hablar con la gente que no conoce de Jesucristo. Hablar de Él y que ellos puedan experimentar un nuevo nacimiento, experimentar una nueva vida por la fe en el Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión yo quiero hablar de esa forma sencilla de compartir el mensaje de Jesús, esa forma sencilla de compartir las buenas nuevas del Señor, esa forma de hablar de las buenas noticias de salvación. ¿Cómo? No necesitamos conocer tanta Biblia o hacer cadenas bíblicas que son muy buenas, por cierto, pero hay algo que simplemente es tan sencillo como tu historia. Hablar de tu testimonio, hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, de cómo lo conociste a Él y cómo Él empezó a hacer cambios en tu vida. Es tu testimonio. Y es una forma muy, muy sencilla, y yo quiero que ustedes vean en Juan, en el capítulo 4, donde se habla de este encuentro que tiene el Señor Jesús con la samaritana. Dice en el verso, voy a leer del verso 1 al 6, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y nosotros vemos aquí que dice que le era necesario pasar por Samaria. Si usted lee todo el capítulo 4, se va a dar cuenta que la única razón por la que él pasó por ahí es porque tenía que tener un encuentro con una mujer. Una mujer necesitaba de él y él lo sabía. Le era necesario. Y yo creo que ahora, al ver toda la situación que está pasando en el mundo, nos es necesario hablar de Jesús. Nos es necesario ir al encuentro con aquella persona que no conoce de Jesús. Nos es necesario hablar de Jesucristo. Nos es necesario exaltar a Jesús. Nos es necesario levantar a Jesús
Nos es necesario hablar y hablar y hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la medicina para cualquier mal. Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos exaltar el nombre de Jesús. Y la verdad, mire, a veces caímos en una situación cómoda de no tratar de ofender a otras religiones o a otras personas, y de repente empezábamos a cantar cantos que hablaban del amor y que hablaban de Dios, pero nunca hablábamos de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Necesitamos hablar de Jesús. Yo creo que es importante que cuando hablemos de Dios exaltemos a Jesucristo, que no nos avergoncemos de ese nombre que es por sobre todos los nombres, el nombre más sublime, el nombre más grande, el nombre que es por sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Que exaltemos a Jesús, que hablemos de Jesús, que declaremos a Jesús en las vidas de las personas. Bueno, y me gustaría leer este pasaje que habla de la mujer samaritana, que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntan o qué hablan con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán dado de comer? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están listos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron.
Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y quiero detenerme en esto. Muchos creyeron por el testimonio de una mujer que no sabía nada. Simplemente ella fue y contó lo que Jesús había hecho en su vida. Y muchos creyeron. Y esto es importante. No necesitamos saber mucho, sino tener el deseo y la pasión de compartir lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y cuando nosotros compartimos lo que Jesús hace en nuestras vidas, estamos hablando de Él. Y eso es lo importante. Si nosotros vemos en este pasaje, la mujer samaritana seguramente era una mujer guapa. Imagínense, cuando le dice el Señor que trajera a su marido, le dice: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, dice, porque has tenido 5. Y ahora con el que vives no es tu marido, 6. Digo, cuando vemos que el Señor dice que le era necesario pasar por ahí y se sentó, dice que estaba cansado del camino y era la hora sexta. Recordemos que en la tradición judía la hora empieza a partir de lo que hoy conocemos como las 6 de la mañana. La hora sexta representaban las 12 del día. Y déjenme decirle que en esta región es una región desértica. Y quienes regularmente por tradición iban a sacar agua eran las mujeres. Usted ve en el Antiguo Testamento, vemos que son las mujeres las que van a sacar el agua. Las mujeres que daban agua de beber al ganado y a los camellos. Pero las mujeres iban a sacar agua antes de que saliera el sol, porque era una región árida, era una región desértica. Nadie iba a sacar agua a las 12 del día, porque es cuando el sol está más fuerte. Pero esta mujer iba a esa hora. ¿Por qué? Porque sabía que no se iba a encontrar a ninguna mujer. Seguramente era una mujer rechazada. ¿Por qué? Porque era considerada una mujer, diríamos en México, de cascos ligeros. Una mujer que había andado con un hombre, con otro, con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Y eso seguramente había despertado el desprecio de las mujeres. Y era una mujer rechazada, era una mujer que la gente no quería. Por eso iba a la hora sexta, cuando ella sabía que no se iba a encontrar con ninguna mujer, pero se encontró con el Señor. Y el Señor sabía de su necesidad. Y nosotros vemos que esta mujer seguramente era una mujer que, aunque había vivido con 6 hombres diferentes, la sociedad, su núcleo, la había rechazado. Y cuando el Señor le dice: dame de beber, ella se asombra más. Si su gente la rechazaba, viene una persona que es judía y le dice: dame de beber, y ella se asombra y le dice: ¿por qué me dices tú dame de beber? Si tú eres judío, yo soy samaritano, y entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien. Tenemos problemas de índole social, de tradiciones. Y nosotros vemos que en este tipo de situación encontramos varios obstáculos que podemos considerar en este pasaje de las Escrituras. El primer obstáculo lo vemos en el versículo 9 y es un obstáculo social. Porque la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos tratamos bien, no nos llevamos bien. Y sabe que muchas veces nosotros nos encontramos con que no queremos compartir porque o no nos gusta o sentimos que ay, ¿cómo yo voy a compartir? ¿No? A lo mejor usted es gerente de una empresa y dice: ¿cómo voy a andar yo en la calle compartiendo? ¿O cómo les voy a hablar a mis empleados? Y tenemos el obstáculo social. Y sabe que nosotros necesitamos entender que tenemos que identificarnos con la gente. Así como el Señor se identificó con nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre, se identificó con nosotros. Y la identificación rompe con todos los obstáculos sociales. Un segundo obstáculo, la incredulidad. En el verso 11 y 12 dice: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La incredulidad. Y sabe que la incredulidad se rompe simplemente con fe.
Y nosotros tenemos que aprender a hablar con la fe, con la certeza. ¿Cuánta gente dice, ay, dice, yo no creo eso que tú me cuentas? Y empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros les decimos a la gente lo que realmente sucedió en nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos con esa fe, con esa certeza, la incredulidad se viene abajo. Un tercer obstáculo es el beneficio social. Fíjese, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya no quería ir otra vez a sacar agua y poder tener el riesgo de encontrarse con alguna mujer que la criticara o la juzgara. Y sabe que muchas veces nosotros somos así, tenemos ese obstáculo del beneficio personal cuando decimos, bueno, y si acepto a Jesucristo, Él me va a sanar. Y si acepto a Jesucristo, Él va a restaurar mi matrimonio. Y si hago esto, Él me va a prosperar. Y siempre andamos buscando el beneficio personal. Dese cuenta que mucha gente siguió al Señor por la comida que les daba. Cuarto obstáculo, el temor a ser confrontados. En el verso 17 y 18 respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Cuando el Señor le dice, trae tu marido, dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y a veces cuando la gente pone obstáculos y la gente lo que tiene miedo es de ser confrontada con su realidad. Yo me acuerdo que a mí me decían, a ver, y si Jesucristo vivió, y entonces, ¿por qué los aztecas? ¿Y quiénes compartieron los aztecas? Mira, olvídate de los aztecas, la situación es contigo. Y tenemos miedo de ser confrontados en lo personal. Un quinto obstáculo, la tradición religiosa, y volvemos a otra vez. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Vean ustedes cómo siempre hay cuestiones religiosas que nos atan, ¿no? Yo ya tengo religión, yo ya creo en Dios, yo ya esto y lo otro, pero lo que estamos hablando no es religión, sino es la necesidad de establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. No se trata de religión. Pero bueno, vean ustedes, por ejemplo, cuántos obstáculos ponemos. Vamos con un joven, le hablamos de Jesús. No, mira, yo estoy muy joven para eso. Eso háblalo con los viejitos que ya se van a morir. Y vas con un viejito y no, eso ya no es para mí. Ve con los jóvenes que apenas están empezando y siempre ponemos obstáculos para acercarnos a Dios. La duda, otro obstáculo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, pero tú no. Y a veces nosotros ponemos ese obstáculo, el dudar que verdaderamente Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el enviado del Señor, que Jesús sea verdaderamente nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Hacer lo que esa mujer hizo. En el verso 29 dice, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ella empezó a hablar de Jesús. ¿Saben qué? Estamos viviendo un tiempo en el que la gente necesita escuchar los milagros que Dios está haciendo, pero en tu vida. Que la gente pueda entender que hoy, en el 2020, en el año 2020, Dios sigue haciendo milagros. Y ese milagro eres tú y ese milagro soy yo. Y necesitamos hablar de lo que Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Nuestra historia, tu historia. Tu historia necesita ser escuchada y tú tienes que proclamar tu historia, pero no cometamos el error de hablar de las cosas que el diablo hizo en el pasado, sino de las cosas que Jesucristo está haciendo en el presente. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Así que la forma más sencilla de compartir de Jesucristo es contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Al contar tu historia, estás hablando de Él, de lo que Él es capaz, de lo que el Señor es capaz de hacer por ti y por cualquier otra persona. El mundo necesita escuchar los milagros de Jesús hoy en día. Y yo quiero invitarte. No necesitamos saber mucha Biblia. Sí necesitamos estudiarla. Sí necesitamos saber lo que dice la Biblia. Pero lo que necesitamos verdaderamente es pasión por las almas perdidas. Pasión por alcanzar a aquellos que no conocen de Jesucristo. Pasión por aquellas personas que están en peligro de muerte y si mueren sin Cristo,
va a ser una gran tristeza para Dios, porque el Señor no desea que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Es importante que podamos compartir de Jesucristo desde el primer día que lo conocemos, desde el primer día que abrimos nuestro corazón a Él, desde el primer día que nacemos de nuevo. Así que lo único que tenemos que hacer o que necesitamos tener es esa pasión por las almas, pasión por la gente que necesita saber de Jesucristo. Que no nos suceda lo que hoy en día está sucediendo a muchos. A veces nos preparamos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con mi familia estamos planeando, ahora que ya se termina esta cuarentena, que ya pasan de los 40 días, reunirnos todos, tener una convivencia, poder abrazarnos. Pero ¿y cuántos llegarán? Porque sabe que nadie tiene la vida comprada. Ahorita estamos, mañana quién sabe. La vida es muy frágil y es importante estar a cuentas con Dios, para que el día que Él nos quiera llamar, nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy listo. Y si tú me llamas hoy, Señor, yo voy a ser feliz porque te voy a ver. Pero ¿cuántos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares dicen creer en Dios, pero no conocieron a Jesucristo en su corazón? No experimentaron un nuevo nacimiento. Si usted que nos está escuchando no sabe lo que es nacer de nuevo, no sabe lo que es el nuevo nacimiento, urge que usted nazca de nuevo. Urge, de verdad. Le es necesario, como le decía el Señor Jesús a Nicodemo, le es necesario nacer de nuevo. Yo le quiero invitar a que en este día, en la intimidad de su hogar, simplemente le diga: Señor, necesito nacer de nuevo. Perdona todos mis pecados y ven a mi vida, a mi corazón. Y hoy quiero declarar con mi boca que Jesucristo es mi Señor, creyendo en mi corazón que Dios envió a Jesús a esta tierra a pagar el precio de mi maldad. Si usted hace eso, le aseguro que su vida va a cambiar. Y ojalá y podamos compartir con toda la gente que no conoce del Señor lo que Jesucristo está haciendo en nuestras vidas, lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, pero yo recuerdo los primeros días en que conocí de Jesucristo. Lo único que quería hablar era de Jesús. Y sabe que en este tiempo lo único que quiero hablar es de Jesús. Y yo les animo a que hablemos de Jesús. Y que Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios los bendiga.